Gabriel Rubinstein. ¿Cómo va, Gabriel? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿vos? Bien, che. Bueno, bueno, qué suerte. Gracias por estar ahí, acá streameando en Ahora Play. Hay mucha gente que ya está conectada a esta hora del mediodía en MMD, el programa de Maxi. Cuando leíste arrancamos por lo último que apareció. Me imagino que habrás leído las opiniones, ¿no? De Cotani ayer ahí en la Nación. Ya, lo de Cotani Que- no lo de Cotani no lo llegué a ver. Estaba un poquito ah, escéptico, pero no lo llegué a ver, no lo leí. porque él ahí plantea, que digamos que no es posible la dolarización endógena porque te llevaría a una recesión más grande. Y él lo que dice es salgamos del cepo lo antes posible, el gobierno no quiere. Yo, ahí es una opinión mía, digamos, creo que eso habrá tenido que ver con su salida del gobierno, ¿no? Porque lo que está planteando es hay que salir del cepo lo antes posible y que este equipo económico y el presidente no quieren hacerlo ahora. Básicamente estaba planteando eso. Digo, esto tuvo un gran impacto en los mercados, obviamente, porque todo el mundo está mirando a ver qué dijo o qué dice el que hasta hace un par de semanas fue el número 2 de economía. Pero en todo caso, bueno, te pregunto a vos, ¿qué pensás que hay que hacer ahora en esta dinámica económica donde, bueno, se viene el vencimiento de deuda, tenés una brecha cambiaria más grande que la que tenías hace un par de semanas? A ver, ¿qué estás viendo vos? Bueno, yo creo que, a ver, eh, viendo un poco en panorama general, el gobierno ha hecho una cosa sumamente importante y positiva, que es eliminar el déficit fiscal, que es, digamos, la mitad del problema, por decir algo. Y eso es muy significativo y positivo y es un ancla importante. Ahora, en la parte cambiaria monetaria, creo que después de un éxito inicial, eh, tuvieron algunos errores, ellos dicen que tuvieron una política fiscal y monetaria contractiva, pero no es así. La política fiscal fue contractiva claramente, pero la política monetaria, y a mi juicio, muy expansiva. Algo de eso pareció decir mi ley o aceptar mi ley cuando dijo, bueno, cuando emitimos no sabemos si la gente quiere la plata o no la quiere. Para mí ellos hicieron una emisión exagerada de dinero, una baja exagerada de la tasa de interés y crearon un problema de suba de la brecha cambiaria, que aunque no hubiera habido ningún ruido político de ninguna especie, se explicaba solamente por eso. Después cuando vieron que con la aprobación del RIGI y otras cosas, y digamos, la ley bases y el paquete impositivo, la brecha en vez de bajar subía y el rico país subía, bueno, actuaron y empezaron a hacer una serie de cosas para tratar de encauzar el problema. Y creo que ahí fijaron como una meta muy casi exclusiva o muy importante decir, bueno, vamos contra la inflación. Nos olvidamos un poco del cepo y vamos contra la inflación Sí. también con una cierta idea de que si bajás la inflación, la brecha va a bajar, cosa que es discutible, puede no bajar la brecha cambiaria, pero bueno, amenazando con venta de dólares en SCL y que iban a esterilizar 2 billones, que iban a vender, no sé, 2.000 millones, 1.800 millones de dólares, etcétera. Bueno, lograron parar un poco la cosa, lograron bajar un poco la brecha y mantener las cosas ahí en este statu quo donde la brecha sigue siendo relativamente alta, inconveniente para la acumulación de reservas y donde el riesgo país sigue demasiado alto. Y quedamos en este Ujú. statu quo flotando. Quizás sirva para flotar a la espera de algún resultado, justamente algo que escuché recién que estabas mencionando, a ver si puede haber algún acuerdo con el fondo, quizás cuando gane Trump, quizás entonces a fin de año o en enero, y haya fondeo nuevo para entonces animarse ahí a levantar el cepo. Mientras tanto, igual tomaran alguna medida, como esta medida de facilitar las exportaciones, las importaciones más rápido, pero que como no hay dólares y eso impacta en el MUL, también crea zozobra, como diciendo, bueno, se animan a hacer algunas cosas, pero que implican más pérdida de reservas, en un momento donde las reservas son negativas nuevamente.
Entonces, es como que ahí cualquier decisión tiene rápidamente un trade-off. Si querés bajar la brecha vendiendo dólares, Claro. no tenés problemas de acumulación en el MULC, en fin. Entonces yo creo que uno puede explicar la medida esta de importación pensando que, bueno, va a haber menos demanda en el CCL porque los importadores estaban demandando en el CCL, y con eso ver si baja un poco más la brecha, y con eso ver si impacta un poquito más en los precios, en la desaceleración de la inflación, que creo que es el objetivo excluyente en este momento, bajar primero la inflación, y después no se sabe qué pasa con el cepo, porque Sí. podría no liberarse, llamémosle nunca, o recién en 2026. Por ahí si ellos dicen, bueno, mira, si no queremos ningún salto cambiario, a lo mejor el tema se dilata. Supongamos que haya la posibilidad de un crédito con el Fondo Monetario vía Trump, digamos, vía presión de Estados Unidos, pero digan, bueno, te damos, pero no a 1.000, te lo damos a 1.500 o a 2.000. ¿Qué hace el Mm, gobierno? ¿Da un salto cambiario mm. o se queda sin eso? O sea, Pero, sí, sí, sí. Ahora, a ver, antes de ir hasta allá, a ver, la primera cuestión, el gobierno dice, ponemos el foco y todo el esfuerzo en bajar la inflación. ¿Se puede bajar la inflación de esto que estamos viendo, que es el 4%, o sea, 4,1, 4,2? ¿Se sí, puede? totalmente, sí se puede, porque si vos te Ah, fijás lo que fue la experiencia de la convertibilidad y el plan austral, ese proceso de desinflación fue más rápido que el actual. claro. Entonces, y en 2002 directamente fue mucho más rápido, ¿sí? Mm, Eh, entonces vos decís, claro que se puede. Claro que se puede, es lógico pensar que, bueno, bajar la inflación hacia la zona del 2% y después bajar el crawl al 1 y bajar el crawl al 0. Eso sería lo lógico de esperar si vos no tenés ninguna fuente de expansión monetaria. Es decir, mm, sería lógico esperar ese proceso. Pero bueno, ahora, el problema es que resolver el tema de la inflación sin resolver el tema de la brecha y de los controles cambiarios, y es una solución un poco amarga en el sentido de que no está solucionando una de las cuestiones más importantes de la macroeconomía, que es llegar a tener un dólar único. Entonces, ellos dicen, hay orden macroeconómico y con eso bajamos la inflación, pero el orden macroeconómico es también liberar el cepo. mm, Entonces, claro. y tener un dólar, llegar a tener un dólar único, nominalmente estable, y eso está en tela de juicio todavía. Y entonces es como que vos no, digamos, sería, vamos a ponerlo así, si al final del camino tenés que dar un salto cambiario del 30, 40, 50% o más, y en ese momento vas a tener un rebrote inflacionario. Está bien, Pero después. por eso sí. Sí, hay como un ruido, no sé si ahí será el micrófono. El tema es así, si vos tenés brecha y la brecha te subió en estas últimas semanas y por delante, como vos decís, bueno, queda pendiente la unificación del mercado cambiario y la salida del cepo. Si vos tenés esos condimentos arriba de la mesa, ¿por qué pensás que va a bajar o que puede bajar la inflación, no sé, al 2%, que es el crawling peg, o menos incluso? Porque si Bueno, tenés ahí eso por delante, esas incertidumbres. sí, porque, digamos, primero porque ahora bajó un poco la brecha, entonces a vos lo que más te Mm, alimenta la inflación mes a mes, en ese caso mm, sería que aumente la brecha. Pero si la ok. brecha se permanece tranquila, digamos, le hacen 40%, 45%, pero no se mueve mucho, bueno, en última instancia podrías ver que el contado con liqui también subiría 1 o 2% por mes. Si fuera ese caso, el dólar podemos decir que sube al 2% y vos podés decir, bueno, toda la inflación confluye hacia el 2%. Eso sería lógico esperar, ¿no? Ah, ok. Necesitas tranquilizar la brecha, que lo han logrado en estos días, en estas últimas 2 semanas, han logrado tranquilizar la brecha, pero eso te sirve para la inflación, pero no te sirve para una inflación futura que en algún momento, salvo, digamos, ellos creo que tienen mucha expectativa de bajar el contado con liquidación al tipo de cambio oficial, digamos que baje a 1.100 en un momento, a Mm. 1.000, pero eso me parece que es un poco irrealista. Yo no veo que, no veo que sea probable. Está bien, puede ser una apuesta, lo pueden intentar, pero no lo veo probable que logren semejante reducción de la brecha. Ya creo que se les pasó ese momento, ¿no? Ajá. ¿Y cuál es el camino probable que vos estás viendo teniendo en cuenta las herramientas que está usando el gobierno? ¿Qué Y es yo lo creo que... que
Yo creo que está una especie de statu quo, vamos a empezar, estar en una zona medio de calma chicha o de statu quo en este tema, con logros de inflación bajando, que obviamente van a ser bien recibidas y el gobierno las va a ensalzar mucho, y supongamos que la inflación baje al 2% y se mantenga medio ahí, va a ser todo un logro. La brecha creo que no va a cambiar demasiado de donde está. Y bueno, y a la expectativa de que se destrabe un préstamo importante del Fondo Monetario vía el impulso de Trump y que le acepten eventualmente que ese préstamo no implique dar un salto cambiario. Mm. Pero bueno, esa es la parte que yo creo que es un poco débil o frágil de todo el esquema, ¿no? Donde me imagino que va a ser difícil lograr un préstamo sin una adecuación cambiaria previa. Ah, aún con ese escenario, digamos, gana Trump, Trump influye sobre el FMI de vuelta, aún Sí, en pero, ese y caso. claro, influye, pero una cosa es influir y otra cosa es decir, cuando los técnicos que creen que ya hay atraso cambiario, los técnicos del Claro, Fondo Monetario, pero no es Valdés, el Fondo Monetario en general cree que hay claro. atraso cambiario. Entonces, va a ser difícil permitir darle a Argentina, darle dólares, a vender a un Mm, dólar de 1.000 para intervenir en el mercado cambiario, que ellos no quieren intervención, y encima decir, vamos a darles para que intervengan a un dólar de 1.000, que a lo mejor se lo tienen que patinar todo porque el mercado los lleva un poco puestos, y eso es una incomodidad demasiado grande para el Fondo Monetario. claro. Entonces, el staff del Fondo Monetario, digamos, tiene un peso independiente de lo que quiera Trump. Si le dicen, sí, suponete que el final de la negociación sea, bueno, ok, está bien darle 10.000 millones de dólares a Argentina, ok. Está bien dejarlos que intervengan en el mercado mientras mantengan toda la disciplina fiscal y demás, pero no a 1.000, ponele que sea a 1.500 o a 2.000. Entonces, de Mm, ahí es el dilema de la cuestión. Yo creo que ese es un escenario bastante probable que se dé ese tipo de negociación. claro, hay que con Trump o sin Trump, digamos, ¿o no? Y sin Trump es un poco más difícil, porque sin Trump estamos viendo que todo este tiempo el gobierno no consiguió nada de nada. Mm, Es decir, hasta ahora no consiguieron nada. Y claro. entonces sin Trump, qué sé yo, es como pinta un poco más difícil. Pinta, digamos, más difícil y en todo caso te diría mucho menos probable que le puedan prestar digamos, puede haber préstamos sin salto cambiario. Mm, Es un claro. poco la inquietud que está, digamos, que sin salto cambiario, digamos, si no unificás el mercado, parece que va a ser difícil para el central comprar dólares. Para unificar el mercado parece ser difícil que lo haga sin un salto del dólar oficial. Y entonces podés lograr bajar la inflación, pero pareciera que vas a estar siempre un poco rengo, que va a ser un triunfo no del todo consolidado, porque vas a tener un salto por delante, que no es dramático tampoco, porque imagínate lo que le pasó a Menem cuando ganó. Estabilizó el dólar en 650 pesos por dólar durante Sí. varios meses. Después las cosas se le fueron de control y terminaron en 10.000. O Ujú. sea que si en vez de salto de 20 veces, 18 veces, 15 veces, o sea, si vos decís, bueno, eh, digamos, si acá toda la cuestión es que el dólar pase de 1.000 a 1.500 o de 1.000 a 2.000, no tenemos que verlo con tanto dramatismo. Sería como, bueno, es una estabilización que te costó más de lo que vos pensabas, pero finalmente lo lograste, porque si a la final del camino tenés un dólar único y ese dólar es estable por años, no importa tanto si es 1.300, 1.500, 1.700 o 2.000, no es lo más importante. Claro. Ahora, Ah, y entonces, pero ahora sí, para hacer eso necesitas justamente aceptar que vas a tener un salto y que esa es la condición para tener un préstamo que te permita estabilizar. Y bueno, yo creo que yo lo haría, pero bueno, el gobierno por ahí no lo hace. o sea, vos lo que pensás es que en digamos, la secuencia que tiene armado Milei es, bueno, lleguemos a un acuerdo con el fondo, aguantemos, digamos, mientras dura el acuerdo, mientras negociamos con el fondo, hacemos el acuerdo con el fondo y ese sería el mejor timing para, en todo caso, salir del CEP, unificar el mercado, después, o con Trump con una cosa o sin Trump otra, pero digamos, ese es el camino. Yo creo que sí, pero también puede pasar, no lo veo muy probable, que
a lo mejor el gobierno dice, no, nosotros no queremos ningún salto, y si la inflación suponente es el 2%, ahora vamos por el 1 y después vamos por el 0, y a lo mejor prevalece una cuestión política, que es ganar las elecciones o tener un muy buen resultado el año que viene, y a lo mejor el gobierno ve que el timing hace que a lo mejor levantar el cepo se posponga para el 2026, también puede pasar eso. Pero Podría hay, pasar. bájale el volumen a tu computadora que por eso yo cuando te pregunto hace ruido y A ver, espera un distorsiona. poquitito. Tiki, tiki, tiki. Le bajo un poco el volumen. ¿Ahí está bien? A ver, Hola, hola, hola. pareciera que está bien. Yo te escucho perfecto. Bueno, ¿Vos me escuchás a mí? Sí. sí, te escucho bien. Ah, listo, ahí estamos. Ahora hay tiempo porque digo, para que, no sé, vos hablas para el 2025 faltan 6 meses, ¿no? Para que asuma Trump, digo, pongámoslo así. Ahora, para el 2026 más. ¿Se puede mantener este esquema donde con cepo vos tenés una inflación baja y nada, y la seguís tirando? Sí, puede ser, sí, sí, se puede. Ah, Se puede, no es tan fácil. Seguramente vas a tener que inventar algo para los exportadores, alguna baja retenciones, algún dólar soja disfrazado. Seguramente vas a tener que hacer cosas, pero bueno, eh, y parece, yo creo que es un problema porque es como decir, es como que no está solucionando un problema importante de la macroeconomía, pero bueno, si a vos te parece que eso es porque a lo mejor recién en 2026 vas a hacer algo muy diferente, o vas a tener otro plafón político o lo que fuera, y bueno, yo espero que no y creo que no. Creo que la discusión más está entre los que quieren levantar el cepo ahora, aunque no haya dólar, porque confían en la macro, confían en el déficit fiscal, confían en cierta escasez de pesos, que lo pongo entre sí. comillas, porque es muy relativo esa escasez de pesos, pero bueno, ponele entre los que quisieran levantarlo ahora y los que piensan que no, hay que tener dólares para levantarlo. Y bueno, y dólares no hay. Pues todas las condiciones que dijeron hasta ahora para levantar el cepo yo creo que no son vinculantes. Vos Mm, podés pasar los intereses del Banco Central, se los podés pasar al Tesoro, sí. pero eso no cambia mucho. También lo disimularás contablemente, porque dirás, bueno, lo vas a disimular porque en vez de pagarlos los capitalizás, o sea, una magia contable, pero esa magia contable en la realidad no cambia. O podés solucionar el tema de los puts, pero no cambia nada, porque los bancos le pueden vender las LEFI al Banco Central, o pueden tomar pases activos. O sea, no cambia nada. Todo lo que están haciendo Sí. en relación al cepo yo creo que es poco y nada, es mucho ruido y pocas nueces. Puede ser un ordenamiento del balance del Banco Central a expensas del balance del Tesoro, pero no mucho más que eso. Entonces, y si bajás mucho la inflación o bajás del 4 al 3 al 2 bueno, vas a tener un éxito, pero no creo que la brecha baje mucho por esa razón. No veo que... Pero entonces si no baja la brecha, tampoco pienso yo, te van a liquidar dólares. Si no tenés dólares, ¿cómo le pagás a los Y inversores? bueno, No. porque la liquidación de dólares, alguna parte, por eso te digo que seguramente van a tener que inventar algo. A lo mejor le bajan una baja de retenciones provisoria, algún incentivo a la liquidación de soja puntual. Hemos lidiado en el pasado con esos temas, con brechas más altas, y alguna solución le vas encontrando, pero lógicamente es una solución, son parches, ¿no? Son todo un Mm. parche, otro parche, otro parche, otro parche. Entonces ahí es un trade-off, es, digamos, el gobierno que prefiere mostrar en los próximos meses un resultado contundente antiinflacionario por una razón política o prefiere solucionar un problema de larga data como es el cepo, aunque le traiga algún dolor de cabeza inflacionario. Mm. Sí, sí, por ahora no. Lo que pasa es que me parece que baja un poquito más no sé si se habrá subido de nuevo. No se subió, pero Ah, bueno, lo bajo más, yo te escucho igual. una cosa es, digo yo, un dolor de cabeza inflacionario, otra cosa es como el que yo dice Arriazu, si salís del cepo te vas a la hiper. Ahí ya más que. No, yo me imagino que lo que dice Arriazu, conociéndolo, es que cuando no tenés dólares, flotar es un riesgo muy importante. Si vos levantás el cepo y sin ningún dólar, podés llegar a tener un brote hiperinflacionario. Por eso, bueno, por eso es importante contar con dólares para liberar el Mm, cepo. No hace falta contar con dólares. Vos podés levantar el cepo con un cierto grado de riesgo,
Yo creo que para liberar el cepo tenés que negociar, por un lado, con las empresas, con las más importantes empresas que tienen que girar dividendos y deudas intercompany para una especie de BOPREAL o alguna cosa parecida a eso que te permita decir, bueno, estas empresas no van a demandar el dólar único al primer mes, hacerlo durante un año, durante 2 años. Y después tener por ahí 5.000 millones de dólares para el resto de empresas que quieran girar dividendos o deuda intercompany, y a lo mejor otros 5.000 millones de dólares para intervenir en el mercado. Por eso hablamos de 10.000 millones como mínimo para tener, para levantar el cepo. O sea, levantar el cepo sin dólares es arriesgado. Podés tener un brote de tipo hiperinflacionario, aunque no sea una hiperinflación. Entonces, eso es todo, ese fue siempre el problema en los últimos años, y bueno, por eso se necesita tener préstamo. Ahora el gobierno puede decir, bueno, ahora yo estoy haciendo los deberes fiscales, ¿qué pasa que el fondo no me da plata? Bueno, por supuesto tenés la historia del fondo, que ya le prestó 45.000 millones a Argentina, tiene una gran renuencia a prestarle a Argentina, pero además están, bueno, las consideraciones del fondo. El fondo cree que el dólar está atrasado, el fondo cree que que el fondo te puede decir, bueno, mira, vos liberar cepo y yo te voy a prestar dólares, pero veamos a qué dólar llega. No me obligues a prestarte a un dólar de 1.000. Yo te voy a prestar si el dólar es 1.500 o 2.000, que sea el que tenga que ser. Y ahí yo te Sí, sí. presto y te presto una parte para que moderes el mercado. Yo creo que ese tipo de discusión es la que se puede llegar a plantear en el futuro con el fondo. Y a lo mejor el gobierno está muy enojado porque pretendería que le den sin condiciones cambiarias, monetarias, y argumentando que el dólar no está atrasado, etcétera, etcétera. Y bueno, es una discusión complicada esa de ganar. Sí, sí. Claro, ahí en el último año ahí cuando vos eras viceministro, el fondo planteó directamente una devaluación, digamos, para seguir, no sé, la negociación o para seguir, digamos, se venía un vencimiento, no me Y acuerdo sí, no, puntualmente sí, cómo fue. si no se Sí, devaluabas, entrabas en default con el fondo. Y no había esa claro. chance de evitarlo. Después decían, si devaluás más, te prestamos más. Pero igual Ujú, era muy poco, era tan poco lo que te prestaban que no había, desde el punto de vista político, no había incentivos para devaluar, porque te prestan muy poco para una devaluación que sabes que te va a tener un costo político. ujú. Entonces yo creo que, pero bueno, el gobierno se estaba yendo, era otra situación. Vos tenés ahora una situación muy distinta, porque tenés un gobierno nuevo que tuvo un compromiso fiscal muy fuerte, que es un gobierno que tiene una impronta liberal, que obviamente sintoniza mucho mejor con el mundo occidental, entonces, y con Estados Unidos, y con Trump, entonces vos sí, con el fondo mismo, entonces vos decís, bueno, se dan mejores condiciones para conseguir más fondos. En ese momento estábamos Ujú. discutiendo si eran 1.000, si eran 2.000, si eran 3.000. Bueno, ahora podés conseguir por ahí 10.000, sí, yo creo que sí podés conseguir, Claro. pero tenés que luchar por eso, pero no te va a salir las condiciones, algunas condiciones te las van a poner, yo te doy, pero con tales condiciones, ¿viste? Y bueno, ahí es en la negociación donde creo que puede llegar a ponerse complicada, ¿no? Pero bueno, acá la clave entonces ahí bajar de vuelta el volumen. No sé, se debe subir cuando. Yo lo bajo todo el tiempo, mira, Ah. estoy bajando yo te voy escuchando, pero cada vez más bajito. Escúchame. Entonces acá la clave es eso, es el puente que te puede dar una negociación con el fondo para encontrar los dólares para salir del cepo. Esa es la clave de Yo creo todo. que sí, porque la estrategia del gobierno, decir, bueno, ya liberamos los pases, no tenemos más pases, ok. Ahora no tenemos más puts, ok. Ahora bajamos un poco la inflación y después liberamos el cepo y sin dólares. Todo lo Ujú. que hiciste, ¿cómo te benefició para liberar el cepo? Yo creo que ahí la estrategia es un poco difusa, o sea, yo no estoy seguro si ellos creen en lo que están diciendo o lo están diciendo para un poco confundir al mercado o pensar que están haciendo una gran cosa cuando ese ordenamiento es muy relativo, ¿viste? Es de Sí, muy segundo orden, no es algo importante a los efectos liberar el cepo. A los efectos liberar el ahora, cepo lo que sí, importa es si la gente que tiene unos 60.000 millones de dólares equivalentes en depósitos y bonos, se va a quedar siempre tranquila. Porque el día que no se quede tranquila y haya una corrida de solo el 10% de todo eso, que son 6.000 millones de dólares, y vos no lo podés abastecer, tenés una estampida. En Argentina, en el tequila, con la convertibilidad toda ordenadita, tuviste 20% de caída de depósitos.
se Entonces desembocó. vos tenés que estar preparado para ese evento. Y todas las medidas que tomaron hasta ahora no tienen nada que ver con eso, no influyen en eso. Ujú. Entonces es Cuando donde ahí hay ustedes, una situación complicada. cuando ustedes llegaron al gobierno había más reservas que ahora. ¿Por qué no decidieron ahí salir del cepo? Sí, Bueno, había... ahí yo creo que, a ver, yo públicamente había propuesto en julio del 2022 ir al equilibrio fiscal rápidamente y devaluar para bajar mucho la brecha como un paso intermedio a unificar el mercado. El ajuste fiscal fue mucho más gradual de lo que yo quería. Hubo un cierto ajuste fiscal, pero fue muy gradual. Y en la parte de devaluación se pospuso todo el tiempo. La parte de evaluación no se llegó a concretar. Ujú. Y yo creo que en noviembre, cuando ya estaban los dólares del dólar soja, era el mejor momento para devaluar. No te digo liberar el cepo porque nunca, todavía no estaban las condiciones, pero por lo menos para achicar mucho la brecha, una brecha llevarla al 30%, algo así. Yo creo que en ese fue el momento. Bueno, no se hizo, yo Y, no tenía el ah, poder de decisión. pero no se hizo por una cuestión en ese momento política, porque se hubiese llegado, digamos, Es una no a la mezcla. circunstancia, no a la circunstancia de que el fondo te obligue, como te terminó obligando a 2 meses de las elecciones, a devaluar ahí. Y yo creo que siempre es con el diario del lunes, ¿no? Ah, sí, claro. Porque, porque digamos que quizás en la masa y demás había una idea de que las cosas podían mejorar gradualmente. Esa mejora gradual que podía haber sucedido se tropezó con una sequía espantosa, que fue Ujú. como agarrar 20.000 millones de dólares y tirarlos al mar. Bueno, eso fue para Argentina, no estuvimos en condiciones para afrontar en un marco que ya era frágil semejante situación. Entonces, por ahí con el diario del lunes, entonces, una vez que supiste de la sequía, tú dices, uy, qué lástima que no devaluamos en noviembre, pero bueno, yo Mm. creo que habría que haber devaluado en noviembre. Para mí había que devaluar en agosto, en septiembre, en octubre. O sea, yo creo que era una parte importante del proceso de evaluar cuanto antes. Es cierto que al Ujú. principio no había nada de dólares y hubo que esperar al éxito del plan Soja para contar con dólares. Pero por eso creo que la fecha ahí de noviembre era la mejor fecha en su Ujú. momento.